Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo Buen andan día. ustedes? Buen día, buen Hola día. Mariano, ¿cómo estás? Bien, Bien, bueno, bien, bien. bueno, desde la última vez que hablamos hubo algunos cambios, Mariano, y que justo veníamos comentando al aire. ¿Nos querés contar un poco? Vos sabés bien, bueno, vos sos el experto, ¿no? Este, ¿De qué manera influye en nuestro sector? Sí, mira, espera porque siempre tengo el mismo problema de eco. Sí, me escucho yo mismo. A ver, espera, a ver si lo puedo arreglar. Está bueno eso, ¿eh? Ahí, ahí. Hola. Bueno, te comento más o menos. La realidad es que unos dictámenes emitidos por la Dirección Nacional de Impuestos, la FIP, lo que hace es llevar en conocimiento el criterio técnico sostenido por la Dirección Nacional de Impuestos, más que nada sobre los ciertos conceptos que hacen a todas las organizaciones sindicales, no solamente a camioneros. Hay que recordar que la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía es la que se encarga de redactar dichos dictámenes, y el beneficio, por ejemplo, que se subió a la página de la FIP está para dragado, para marítimo, para SUDNA, para bancarios, para los pedidos de aclaratorias que hizo también la CGT, referido a los diferentes conceptos que siempre nosotros trabajamos con ustedes, por ejemplo, los viáticos, las horas grabadas, las horas exentas, si hay un tope o no, si hay un bono por productividad, un cuadro de caja, o concepto de similar naturaleza, que cada uno de esos conceptos tiene un tratamiento específico para decir, bueno, este trabajador va a pagar ganancias o no. Recordemos que independientemente de la obligación del trabajador de presentar un formulario 572, que es lo que para achicar el margen de retención, y ahí va a tener que presentarla en la declaración jurada informativa. Después, la obligación de las empresas es de retener de forma correcta, y eso lo hacen bajo dos criterios que toma la FIP, que están en dos reglamentaciones generales. Una la 4003 del 2017 y otra la 5008 del 2021, que ahí establece el mecanismo técnico que tienen que tomar las áreas de liquidación y cómo retener, que eso es lo que hacemos hincapié nosotros siempre, que las empresas no retienen de forma correcta, no retienen siguiendo los requerimientos de las resoluciones generales. Por eso es que al detectar esto, hace más de 5 años, ese trabajo que venimos haciendo y las devoluciones correspondientes y las diferentes ramas de actividad. Ejemplo, no sé, la recolección. La recolección tiene un tratamiento por horas. Cuando el trabajador hace horas extras, bueno, debe estar identificada cuáles son las horas de semana, cuáles son las horas de fin de semana, y ahí aplicar y articular a las resoluciones generales de la FIP. Entonces, el empleador debería, antes de retener ganancia, identificar cuáles son las horas grabadas, cuáles son las exentas, si el trabajador presentó el formulario con la declaración jurada informativa de los familiares que tenga, que esa chica el margen de retención, ver si hay viáticos también, identificarlo y recién ahí hacer el desglose, llevarle una hoja de cálculo y después ver si hay que retener o no. Cuestión que no venía sucediendo. No sé si me explico más o menos. Sí, Es muy sí, técnico. clarísimo. No, Lo que, si bien es muy técnico, eh, eh, me parece que es muy claro también lo que vos decís, porque no es fácil sacar ese cálculo que tiene un montón de variantes, ¿no? sí, Pablo. No, no para nada. Es difícil, pero bueno, uno considera que las empresas, las áreas de obligaciones que tienen, están preparadas, capacitadas para realizar esto a Claro, nivel nacional. Pero Mariano, Tienen para asesorarse Repara, Dismendi, después tienen programas como Tango, Bergerman, que son programas que a nivel nacional están aceitados. Lo que falta es es meterle un aplicarlo. poquito más en lo que es la liquidación y no tomar un legajo de un trabajador, sino tomar como que hay un compañero o compañera que puede ser que esté más afectado por el impuesto por el solo hecho de no De no hacer este laburo. articularlo. Claro. Uh-huh.
Claro. Me escucho yo mismo, pido perdón, por eso que hablo así. No, Me estoy escuchando yo nosotros mismo. te escuchamos perfecto, Mariano, te escuchamos Genial, perfecto. genial. Escuchamos perfecto. ¿Cuáles son los pisos ahora para el pago de ganancias? Sí, bueno, a partir del 1 de mayo, el nuevo piso establecido, que lo estableció el ministro de Economía a través de un pedido legítimo de la CGT de actualizar las remuneraciones, porque cada vez había más trabajadores afectados. El nuevo piso a partir del 1 de mayo de 506.230 pesos brutos de remuneración bruta. Ese piso quedará vigente hasta el 31 de diciembre, y no es que se vuelva a modificar en el año. La idea en el trabajo mancomunado que había realizado la CGT con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo en su momento fue que no haya más trabajadores afectados por ganancias, que siempre sea la misma cantidad. Entonces, cuando ese desfasaje de trabajadores pasa de 1.000.000 a 1.100.000, listo, aplican el DNU para actualizar el piso. También cuando hay un contexto inflacionario como que estamos atravesando, en donde que como organizaciones fuertes como la nuestra actualizan las paritarias para no perder nivel adquisitivo, lo que sucede es que ganancias se actualiza una sola vez al año. Entonces, la actualización que hizo ganancias, que fue de un 78% a comienzo del año, no viene relacionada con los aumentos de paritaria que nosotros conseguimos, que son mayores. Entonces, más trabajadores quedan afectados por ganancias, no solo por el nivel inflacionario que hay, sino por la desactualización que hay con respecto a las reglamentaciones generales y la interpretación que tiene cada área de liquidaciones para retener. Por eso es que pareció conveniente que la FIP suba los dictámenes referidos a cada organización que fue haciendo el pedido legítimo. Recordemos que Camioneros el año pasado, a través de la ley 27701, en el artículo 100, dio un beneficio histórico a todos los trabajadores bajo convenio 4089 de larga distancia. El beneficio por viáticos. Sí. El viático se descomprime en lo que es el cálculo de ganancias y afecta mucho menos a los trabajadores que tenemos representados. Esto fue un logro histórico, fue más de 9 meses de trabajo el año pasado con el Ministro de Economía, con el Ministerio de Hacienda, se llevó al Congreso, se aprobó, y es algo histórico porque es único y exclusivo de Camioneros. Es un beneficio sobre ese concepto en particular. Después replicaron algunas otras organizaciones dicho beneficio y salieron también a pedir un beneficio extraordinario para ellas, entendiendo el contexto inflacionario y económico que estamos atravesando, porque tienen cada vez más trabajadores afectados. Por eso es que pareció válido que el Ministerio de Hacienda decida, a través, en conjunto con la FIP, subir estos dictámenes, donde establece los bonos por productividad, si tienen tope o no, si graban o no, porque muchas veces un trabajador dice, cobre un bono, pero me lo lleva a ganancias. No, es una parte más que se acumula a tu remuneración bruta, a esos hoy en día 506.000 pesos que estamos mencionando que se actualizó ganancias. Claro. Es una parte más el bono, eso no es que por cobrar el bono le retienen 50.000 pesos y perdió el bono, no. La retención de ganancias son la totalidad de la remuneración comprendida en su recibo de sueldo, menos los descuentos por ley, menos el proporcional de valor que te da por los hijos que vos cargues, menos el tratamiento que vos tengas que hacer por horas grabadas o exentas, si son de semana o de fin de semana, menos los viáticos si sos de corta o larga distancia. Entonces es importante que se articule todo esto a nivel nacional de las diferentes provincias y que se lleve a un camino rápido. Acá lo que se estableció, la semana pasada tuvimos justamente una reunión con la FIP, en donde se establecieron entre las partes que si hay algo que ajustar, sea ya, inmediatamente, para que el trabajador no pierda ante la inflación y no pierda ante una retención mal efectuada. Porque si yo detecto que hay una retención mal efectuada y lo devuelven 6 meses después, no con un 8% de inflación mensual, pierde. Claro, no sirve para nada, claro, exactamente. Bueno, pero esa es la gran tarea que están llevando adelante con todo tu equipo, Mariano. Realmente hemos visto resultados inmediatos en tus gestiones, así que importantísimo. Eso es importantísimo. Nosotros lo vemos acá con los compañeros de
de Santa Fe, ¿no? Ahí tienen Liderma, AFA, Tranet, son empresas directas que tienen ahí. Estamos trabajando con 2 más ahora para hacer un recado. Porque ¿qué pasa? Acá hay que correr de lado la interpretación que tenga cada área de liquidaciones. Acá hay que establecer lo que dice la ley. La ley establece que si tenés horas extra en el recibo, tiene un tratamiento, hay que aplicarlo. La ley establece que si tenés viáticos, tiene un tope del 40 o del 100%, dependiendo de la actividad, si es de corta o larga distancia, hay que aplicarlo. Claro. Tiene que ser progresivo el impuesto también, hay que hacer las 12ª parte. Bueno, hay cuestiones que no se aplican. Entonces, ahí no podemos ser tibios bajo ningún punto de vista, menos en ese, porque se está reteniendo dinero de más a los trabajadores. Y ahí fue lo que detectamos en diferentes empresas, y bueno, fue lo que en su momento al realizar, porque no es tan fácil, porque vos tenés que hacer las reuniones con las empresas, después hacer las reuniones con el área de liquidaciones, con el dueño de la empresa, y quizás desentienda el tema, claro, o no que entienda la situación. Se le pasa la posta al área de liquidaciones, que no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? En el medio está el trabajador que pierde. Y eso fue lo que siempre Hugo dijo, establecer mecanismos que estén dentro de la ley para articular esto y que el trabajador no pierda. Por eso que yo me paso haciendo reuniones con el Repar, con Arismendi, bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener contacto directo con el equipo económico del Ministro de Economía, que nos da también las herramientas para poder gestionar y agilizar estas reuniones. Entonces es muy importante tener todo esto aceitado para poco a poco ir eliminando este impuesto que es tan perverso, como siempre menciona Hugo, y afecta el bolsillo del trabajador, ¿no? Bueno, Mariano, como vos estás diciendo, el objetivo final es eliminar este impuesto. Y más teniendo en cuenta que el aporte solidario por única vez fue por única vez, y los empresarios o aquellos que, o ese universo el cual era afectado, consiguió esa posibilidad. ¿Cómo ves la proyección para lograr ese objetivo de sacar definitivamente el impuesto a la ganancia? Es un pedido legítimo siempre de nuestra organización. Creo que somos la número 1 en el pedido de no al impuesto al trabajo, como bien mencionó Hugo siempre. Es también un trabajo que está realizando Pablo de la CGT siempre, es decir, erradicar este impuesto, sacarlo. Pero si vamos al presupuesto que se aprobó en el 2023, están los datos, están los números, los valores de cuánto es la recaudación, entre comillas, que se tiene por este impuesto. Es una desmedida que lo esté pagando un trabajador. Veo que hay buena voluntad de las partes para erradicarlo a futuro, no de forma inmediata. Hoy de forma inmediata lo que surge es la actualización del piso, dejar por fuera el aguinaldo, como es otra de las medidas que estableció el Ministro de Economía ahora, dar algún beneficio excepcional para alguna actividad que sea más afectada. Vamos camino a eliminar este impuesto, vamos camino, pero no a la brevedad. Lo que me parece positivo es que, bueno, entendiendo la imposibilidad que pueda llegar a tener o no el gobierno, el Ministerio de Economía en este momento de erradicarlo, están dando herramientas para descomprimir el impuesto que antes no surgían. Antes un trabajador naturalizaba el hecho de tener una retención de ganancia en el recibo, y decía, me retuvieron, qué mal este impuesto y nada más. Hoy en día se descomprime eso, se devuelve dinero y el trabajador tiene la doble vía, o le retienen o le devuelven. Y lo que yo siempre hago hincapié es en que presente la declaración jurada, porque es importante, porque capaz tienen 20.000, 40.000, 50.000 pesos de retención, que por el solo hecho de presentar la declaración jurada de cargar a los familiares ya no tiene más retención. Claro. O ante una retención a nivel nacional, avisar a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que ahí está la secretaría que yo represento, y ver cuál es el problema en sí, y bueno, me pondré en contacto con el secretario general de la provincia y establecer un mecanismo para hacer las devoluciones correspondientes. Pero otra cuestión muy importante que tenemos es que gracias a toda la información que se ha recolectado, que he podido recolectar a nivel nacional, gracias a las herramientas que me dio Hugo, bueno, hemos presentado proyectos de ley, hemos decomprimido el impuesto, las empresas hoy en día saben que hay ciertas anomalías e inconsistencias técnicas con el hecho de la retención de ganancias y tienen que recalcular y devolver.
que antes había un gran gris en eso. Y bueno, creo que nosotros somos pilares en lo que es el hecho de las auditorías de retención de ganancia en cuarta categoría. Y bueno, es también un orgullo pertenecer a una organización que otras nos toman de ejemplo para copiarnos y replicar los logros que nosotros conseguimos, ¿no? Claro, seguro, marcando el camino a los objetivos claros que defienden los intereses de los trabajadores. Por eso sería interesante que remarques y aclares que evidentemente el signo político del gobierno de turno a veces permite lograr esos objetivos o acercarse a esos objetivos, y por otra parte otros signos políticos estarían totalmente en contra de estos objetivos que beneficiarían a la gran masa trabajadora, ¿no? Tal cual. Mirá, yo te voy a contar algo particular que me pasa a mí, que me ha pasado. Yo soy un trabajador, tengo un lugar en la federación que me lo brindó Hugo, muy agradecido, pero en mis comienzos, en los estudios que realicé en la Universidad de Buenos Aires, en las facultades sociales, en la carrera de Relaciones Laborales, vos tenías materias vinculadas a derecho individual, colectivo, impuesto, y había cursos de ganancias, de impuesto a la ganancia. En ese momento, cuando yo los cursaba, yo, impuesto a la ganancia, entonces uno de incertidumbre de saber qué era el impuesto, pero no había tantos trabajadores afectados. Entonces, como bien mencionas vos, los diferentes gobiernos que establecen mecanismos de recaudación, hubo algunos que afectaron más que otros al bolsillo de los trabajadores. Y bueno, yo tuve la cuestión, una vez ingresado a la organización sindical, de estar en un Zoom debatiendo con diputados sobre la erradicación del impuesto a las ganancias. Hasta ahí era un proyecto. Y bueno, cuando hago los datos históricos de las retenciones de ganancias que se venían deteniendo los diferentes gobiernos, pero datos históricos que vos los podés sacar de cualquier página oficial, no es que es algo que yo armé, sino que son los datos que figuran en las páginas oficiales. Entonces, como bien vos mencionaste, yo digo que si el gobierno que esté en el momento gestionando, articulando todo, tiene buena voluntad, el impuesto lo podés bajar y erradicar, pero ahora si no, no. Entonces empiezo a tirar la línea histórica y justamente nombro el momento que estuvo Mauricio Macri en el gobierno. Y en ese momento el impuesto se duplicó la cantidad de trabajadores afectados. Y para colmo, generaron un mecanismo de una declaración jurada informativa que el trabajador tenía que tener CUIL y clave fiscal, y tenía que validar datos biométricos. ¿Para qué? Para achicar el margen de retención. Y todo eso sin pensar en el trabajador en sí. Supongamos que un trabajador de larga distancia, que está 20 días fuera de la casa, en la ruta, tiene que presentar una declaración jurada, tiene que sacar una clave fiscal. O sea, ¿qué pasa? Le pones impedimentos al trabajador. Ante el impedimento, el trabajador deja de presentar la declaración jurada, le retienen más, se queja y naturalizaba el hecho de la retención de ganancias. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado, la caja de recaudación cada vez crecía más. Y bueno, en el gobierno de Macri pasaron a tener casi 2.200.000 trabajadores afectados por ganancias. Cuando empecé a mencionar eso y decía que esto tenía que venir acompañado por políticas de gobierno, se pusieron todos de la nuca, en el mal sentido de la palabra, pero bueno, y se empezaron a borrar de la discusión que estábamos teniendo, que era una discusión legítima. Y yo digo, pensar que esta cuestión yo ya la había visto y analizado antes de pertenecer a la organización, de estar dentro de la organización, trabajando con un puesto. Y cuando hago la mención, se empezaron a borrar, personas que nos tienen que representar a nosotros, se empiezan a borrar de una discusión para erradicar el impuesto. En vez de debatir y decir por qué ellos establecieron eso en ese momento, se empezaron a borrar. Entonces ahí te das cuenta que si el gobierno no quiere, no te va a dar una mano. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante, por ejemplo, volviendo un poquito para atrás, cuando fue el contexto de pandemia, la ley 27.549, que era la que daba beneficios de achicar el impuesto a las ganancias al servicio de residuos industriales, no industriales, patológicos, recolección, que eso también fue algo que lo trabajamos para erradicar el impuesto. Claro, imagínense, el trabajador todo el día se le duplicó o triplicó el volumen de
de residuos que tenía que levantar en el contexto de pandemia. Entonces, y así todo, trabajaba y le retenían impuestos. Entonces, se llevó ese reclamo legítimo y dijeron, no, tienen razón, no se puede, en este contexto son los que están expuestos ante el virus, por ejemplo, los residuos industriales, o los patológicos, o lo de la recolección, y le estamos reteniendo, no, hay que erradicarlo. Entonces, en el contexto de pandemia, se sacó el impuesto a la ganancia sobre esos trabajadores. Ahí habla bien de la política del gobierno, como también habla bien el año pasado sobre la ley 27.701, que le da el beneficio a los de larga distancia, que son los más afectados, como también habla bien, por ejemplo, cuando modifica el piso de ganancias para que menos trabajadores sean afectados, porque a medida que vos vas teniendo paritarias, que te se tu remuneración, pero si no actualizás los valores de ganancia, cada vez pagan más. Entonces, cada vez que el gobierno desarrolle algo para dar un beneficio de comprimir el impuesto, bienvenido sea. Por eso es que creo yo que vamos en camino, esto es una cuestión mía particular, vamos en camino a futuro erradicarlo, pero necesitamos un gobierno peronista y un gobierno que acuda y que vea estas necesidades que estamos teniendo todos los trabajadores bajo convenio, ¿no? Y todos los trabajadores registrados en realidad. Sí. Por otra parte, una última preguntita que me queda en el tintero y que por ahí genera a veces ciertos debates. ¿Quién implementa por primera vez el impuesto a la ganancia? Si es que nos podés desasnar con eso y desasnar a nuestro público, ¿no? No, el impuesto viene mucho del impuesto. Se habla de lo que muchos recuerdan del impuesto a la ganancia, son las famosas tablitas de Machinea en su momento, que son ¿Gobierno de modificación. ¿Hola? Sí, el gobierno de... ¿Quién estaba en el gobierno con Machinea? Me estás hablando hace 1000 años atrás. Machinea estaba con Vela. Sí. No, pues cuando la Rúa volvió. Claro, Machinea entonces estaría la con... última parte de... Pero esas fueron las tablitas ahí, Sí. Claro. Ahí fueron las tablitas que hicieron peor todo, porque de paso modificaron, dijeron, bueno, arbitrariamente dijeron, vos pagás y vos no, hasta tanta remuneración. Entonces era una locura, porque capaz vos tenías un peso más, claro, y vos pagabas cualquier disparate, claro, o al revés. Los tantos trabajadores iban a pagar por hasta tal momento y tantos no. Siempre fue un despropósito el impuesto a la ganancia en todos los momentos, pero yo creo que hoy en día, con los dictámenes que se presentaron hoy en día, que están en la página de la FIP, esos dictámenes, que por ejemplo, como bien mencioné, está para dragado marítimo, para Sunda, esos dictámenes le dan una herramienta legítima a las organizaciones para decir, ojo, acá está el dictamen, ustedes tienen que retener de esta manera. Si no están reteniendo de esta manera, tienen este mes para actualizar y devolver. Nosotros ese trabajo ya lo tenemos aceitado, porque ya lo venimos trabajando de antes. Igual viene muy bien tener un dictamen para alguna empresa que se desentienda del tema. Totalmente. O sepa que al tener que recalcular tiene que parametrizar de nuevo un montón de datos que quizás a ellos internamente los perjudique, pero bueno, acá el mayor perjudicado es el trabajador. Si yo tiene que poner 10 personas más para liquidar, que la pongan. Obvio, lo que me parece que no hay que dejar perder tampoco, que igual no está reglamentado, por eso a mí me gusta hablar siempre sobre las cosas reglamentadas, pero bueno, ya es de público conocimiento, porque el ministro de Economía lo subió a sus redes, es que en junio cobramos el aguinaldo, el sueldo anual complementario. Bueno, el sueldo anual complementario en un año común y corriente tributa para ganancias, tiene un tratamiento específico y tributa para ganancias. Se hace la 12ª parte, se hace un proporcional de lo que el trabajador cobraría de aguinaldo y mes a mes incorpora su remuneración para que en el momento de cobrar el SAC no tenga una retención abismal sobre ese mes, porque imagínate que si el trabajador tiene, en el mes que cobra el SAC, cobra el sueldo también, y yo qué sé, capaz tiene entre el SAC y el sueldo tiene $1.000.000 de pesos, se pasa y lo matan en ganancia. Entonces, para no llegar a eso, se hace progresivo el impuesto, se hace la 12ª parte del SAC, y mes a mes como que vos vas pagando un adelanto sobre el aguinaldo. Bueno, falta la reglamentación igual, pero se tomó una iniciativa muy importante también del Ministerio de Economía, en conjunto con el presidente, tras un pedido legítimo a mi entender, de Pablo y de Hugo, como principales en este tema, de dejar por fuera el SAC hasta las remuneraciones que no superen los 880.000 pesos brutos.
Entonces, muchos trabajadores van a tener devolución de ganancias por el aguinaldo. Por lo que se cobró de más en todos estos meses por el aguinaldo, bueno, van a tener devolución en junio, Ahí está. más tardar la remuneración el mes siguiente, pero van a tener devolución de ganancias por eso y va a quedar el aguinaldo por fuera, que eso es muy importante también mencionar. Cuando esté ya la reglamentación general, si quieren lo vemos la letra chica, a ver. Sí, eso sobre todo es muy importante, el tema de la letra chica. Pero es muy importante. Es fundamental. Es muy importante. Es muy importante el piso de 506 a partir de mayo y es muy importante el aguinaldo por fuera hasta 880.000 pesos brutos. Y recordar también el tema de que las asignaciones familiares, aunque no está todavía actualizado, también se van a actualizar. Lo que hablamos, creo, la vez anterior. La vez anterior, exactamente. Las asignaciones familiares se universalizaron. En una primera etapa ingresaron casi 1.200.000 niños y niñas que la van a percibir. Los chicos, los niños y niñas de todos los trabajadores están cubiertos, o sea, el trabajador que perdió el trabajo cobra una asignación, está cubierto. El que está en relación de dependencia, dependiendo de la remuneración que tenga, cobra una asignación también familiar, que era el pedido legítimo que estamos haciendo nosotros. Y el que cobra mayor remuneración, que va a estar atado al piso de ganancias, no cobra asignaciones, pero puede deducir en esa declaración jurada al hijo para no pagar ganancias. Entonces, las tres aristas, los compañeros y compañeras tienen a sus hijos y hijas cubiertos por el Estado en este sentido. Pero ahora, si modifico el piso de 404.000 pesos de ganancia a 506.000, voy a tener menos trabajadores que paguen ganancias y más trabajadores que cobren asignaciones. Claro. Que también me parece un gran esfuerzo del gobierno y ante los pedidos legítimos que se realizaron desde la organización, ¿no? Mariano, como siempre, clarísimo tu exposición. Obviamente te voy a seguir molestando no es molestia. Para comprometerte. Es más, me parece que vas a salir todos los sábados. Estamos evaluando una columna, la columna de Mariano. Lo del aguinaldo es muy importante. Es muy importante porque descomprime a casi 500.000 trabajadores. Y seguramente después vos vayas a tener que hacer algo con el SAC de diciembre, pero bueno, claro, paso a paso, son mecanismos que descomprimen, que alivian, que cuidan el nivel adquisitivo de los trabajadores y como siempre, no solo asignaciones, ganancias, el nuevo piso de ganancias, el aguinaldo, que también es un pedido legítimo, los reclamos que, bueno, hicimos al Ministerio de Economía y que el equipo técnico y económico no subsanó, o sea, arregló cada uno de los problemas que tuvimos y nos dio una herramienta para poder ver y canalizar cada uno de los conflictos de todos los trabajadores a nivel nacional. Yo creo que todo esto que se está haciendo es importantísimo para entender en este contexto cómo descomprimir, en donde cualquier gobierno buscaría la recaudación, este gobierno está buscando achicar y descomprimir el impuesto a ganancia ante los reclamos, como siempre menciono yo, de Hugo y de Pablo, para cuidar el nivel adquisitivo, que es muy importante, no perderlo en ninguna de las aristas. Como así también, bueno, las paritarias, ¿no? El bono, y de todas las aristas que se pueda cuidar el nivel adquisitivo, así que bueno, es un orgullo pertenecer a una organización tan grande y como siempre menciono, ¿no? A Hugo y a Pablo Moyano, que son nuestros dirigentes que nos representan y que nos dan las herramientas para poder ejercer todo esto. Mariano, 1.000.000 de gracias como siempre y bueno, que tengas un muy buen fin de semana. Nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene la columna de Mariano. Lo de la guardería faltaría, pero bueno, lo vemos el sábado que viene.